Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo cantarle a Dios? ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Llegué al trono de la gracia del Creador. Si en mis labios, si en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso sin igual. Varón perfecto, señalado entre 10,000, todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello. Si el sol brilla, si el sol brilla, es porque Él le da la luz del mar inmenso. Él es el Creador. Y si soy limpio de horribles pecados, es por la sangre preciosa del Señor. Ahora dígaselo a Él, Él es precioso. Él es precioso, muy hermoso sin igual.
perfecto, señalado entre 10,000. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello. Él es el Padre, Él es el Padre, el fiel consolador. La fuente viva, la llama del amor. Él es el descanso, para el alma que rendida acepta a Cristo como su Salvador. Aleluya. Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto. Todos sus santos, todos sus santos le alaban, le bendicen. Amén, amén, amén. Si yo le canto, si yo le canto, es por su inspiración. Más por su gracia. Es que estoy aquí. Toma, Señor, mi pobre corazón. También soy tuyo. Escucha mi canción. Ahora todos juntos, Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto. Todos sus santos, todos sus santos le alaban, le bendicen.
Una vez más la última estrofa, si yo le canto. Si yo le canto, es por su inspiración, mas por su gracia es que estoy aquí. Oh, más Señor, oh, más Señor, mi pobre corazón, también soy tuyo, escucha mi canción, aleluya. Él es precioso, muy hermoso, sí, igual, varón perfecto, señalado entre 10,000, todos sus santos le alaban, le bendicen. Aleluya. Una vez más al coro, Él es precioso. Él es precioso. Aleluya, aleluya. Todos sus santos, todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello pastor del redil. Ahora denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dígale, Él es precioso. Aleluya. Gloria a Dios, Él es precioso. Él es precioso, muy hermoso sin igual. Aleluya, dígaselo. Y Señor, gloria. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello pastor del redil. Gloria, gloria a Dios. Gloria, dile, gloria a Él. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre,
haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acá detrás de estas cámaras. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17, Barquisimeto. Y bueno, hermano, voy a compartir otro testimonio con respecto a mi hijo. Ya ese testimonio es algo muy distinto porque ya yo estaba apartada del Señor. Ya él tenía 14 años y me sufrió de una enfermedad muy extraña. Primero le dio como una cuestión en la garganta, una amigdalitis. Lo llevó al médico, le mandan tratamiento, se lo estaba haciendo. Al otro día David reacciona muy extraño, estaba convulsionando y yo no me había dado cuenta. Lo llevamos de emergencia para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que saliera porque el niño estaba convulsionando y entonces yo le digo a la doctora que qué pasa y ella me dice, él tiene 14 años, ¿verdad? Y yo le dije, sí, él tiene 14 años. Puede ser el desarrollo, porque el desarrollo del varón es muy extraño, no es igual que el de la hembra. Me dice ella y me tranquilizó un poco y yo me salí para afuera y hice caso, ¿verdad? Entonces, de repente, a los días, como al otro día, ella sale y me dice, el niño no reacciona, señora. Hija, mire, tenemos que esperar y tener paciencia. Al otro día era un día domingo. Ya yo le había dicho a mi madre lo que estaba pasando con el niño. Mi madre me acompañó en el hospital. Entonces al día domingo mi mamá estuvo conmigo allá en el hospital. Y sale la doctora y le dice a mi familia, les dice, el niño lo vamos a subir para cuarto piso. El niño no reacciona, el niño cayó en coma. Y bueno, hermano, yo lo que hice fue mirar a mi mamá. Y me fui. La doctora dijo, espere, que usted es la mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, usted espere porque usted va a subir para arriba con nosotros, con el bebé. Tiene que ser usted porque usted es la madre. Yo no le puse cuidado, hermano. Yo me vine para la iglesia. Yo me vine para acá y eso fue lo primero que me llegó a mi mente. Buscar del Señor. Porque yo no tenía ya al Señor como cuando él estaba un niño, yo no tenía ya al Señor en mi corazón. Yo andaba amarga, pasando por muchas pruebas, tenía problemas con mi esposo. Y bueno, entonces me vine a la iglesia y llegué justo a la hora que el hermano Galdona había agarrado el turno para él predicar. Y él me vio a lo lejos porque él sabía por lo que estaba pasando, porque ya mi madre le había comunicado. Y él les dijo a los diáconos, déjenla pasar, hijita, pasa, dice el hermano. Y yo pasé, le dije, hermano, el niño cayó en un estado de coma, está muy mal, hermano. Yo necesito que me ayude en oración. Y el hermano, tranquila, descanse en el Señor, hija, vamos a orar, el Señor va a obrar, hija, quédate tranquila. Oró. Y me dijo, si quieres te quedas un rato, escuchas la palabra, porque tienes que estar en el hospital, ¿verdad? Yo le dije, sí, hermano, le dije yo. Escuché un ratico y luego salí y me fui al hospital. Cuando llego al hospital, mi mamá dice, ¿dónde estaba? Yo le dije, mamá, andaba haciendo una diligencia. Pero no te dijo la doctora que esperara. Y yo le dije, sí, mamá, yo sé, pero era más importante lo que iba a hacer. Estaba para la iglesia. Mi mamá bajó la guardia y dice, ok, está bien. Ya lo subieron, allá lo tienen arriba. Yo dije que iba a buscar a la mamá, ahora sube tú. Cuando subí, no me dejaron pasar. Lo tenía en un sitio que le llaman agudo o algo así. Entonces, cuando me dejaron pasar, tenía el niño un hueco acá. Le abrieron un hueco y le metieron una cuestión ahí, una manguera. Y yo me impresioné mucho en ver eso. Yo nunca había visto algo así. Le metieron otra por la boca y le torcieron la boca con esa manguera. Y lo que yo escuchaba era un sonido nada más, algo que hacía tú.
Bueno, hermano, la doctora entró y me dijo, de aquí usted no se mueve. Usted es la única que va a estar aquí con el niño. Y nos dice todo lo que usted vea reacciones del niño. Ok, les dije yo. Me quedé ahí sentadita. Como a los como al otro día llegó mamá y me dice que como estoy, le dije que estaba bien. Se había comido, le dije, no tengo hambre, no quiero nada. Quiero es que mi niño salga de eso, le decía yo a mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, el Señor va a orar. Te traigo esta literatura para que lo leas. Ella no me dijo nada, ella no me dijo qué era eso, qué era lo que yo iba a leer. Nada más me dio el folleto. Y yo lo estoy leyendo, hermanos, y cuando yo leo, veo cuando el Señor le dice, al final del folleto, el Señor le dice a Abraham que atara al niño. Abraham lo ata y él le va a dar con la cuestión, y entonces el Señor le dice que no. Cuando yo veo eso me llamó la atención y yo dije, está bien, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham y él obedeció. Yo quiero obedecerte, Señor. Está bien. Yo voy a dejar que haga usted su voluntad en ese niño. Pero lo único que le pido es que lo resucite, Señor. Despiértelo para que él al menos pida perdón. Porque ese niño lo que tiene son 14 años. Ya ese niño conoce lo bueno y conoce lo malo. Le dije yo eso al Señor. Hermano, me dormité. Después que yo le dije eso al Señor, yo se lo dije porque bajó como una inspiración. Y yo lloré y me quedé dormida, llorando así de la camilla. En eso escucho que el niño volvió a hacer lo mismo que hizo cuando estaba chiquito. Volvió a hacer un respiro por la boca. El Señor me lo volvió a devolver. Le di la gloria y la honra a mi Señor. Claro, hermanos, me lo devolvieron. Me lo devolvió el Señor y los médicos no querían dármelo. Él despertó, miraba para todas partes y miraba todas las paredes porque eran negras, eran cortinas negras. Y yo lo toqué y él me hacía señas con sus ojitos abiertos y abría la boca, como preguntándome que dónde estaba. Salí corriendo y llamó a la enfermera y le dije, doctora, la que esté de guardia, por favor, el niño acaba de reaccionar. ¿Qué? Decían ella. Oye, este es un milagro, dijo la enfermera. Salió corriendo a buscar a la doctora que estaba de guardia. Y cuando la doctora de guardia llegó, dijo, oye, acaba de reaccionar. Sí, doctora, acaba de reaccionar. Y yo lloraba de emoción, de darle las glorias y la honra a mi Señor. Cómo el Señor reaccionó conmigo cuando yo le dije eso. Y entonces me mandaron a salir para afuera. Empezaron ellas ahí a tratarlo y cuando salió la doctora me dijo, el niño tiene que seguir acá. Está muy bien, está reaccionando muy bien, señora. Y esto fue un milagro de Dios, yo me dijo. Y yo le dije, gracias, Señor, que bueno eres. Y bueno, me pasé por todos los pasillos alegre, muy alegre. Eso fue a los 7 días de él estar hospitalizado. Duró 3 meses y 3 días hospitalizado mi hijo. Los 3 meses y los 3 días eran haciendo el examen y haciendo de todo, y en una de esas dicen que le iban a hacer un examen y había que hacerlo en Caracas, porque ese examen no lo hacían acá. Y mi sorpresa es que de repente me sale el médico, porque yo me sentía muy mal, me hicieron exámenes y me consiguieron que estaba embarazada de mi última hija, que ella se llama Saraí. Estaba embarazada de ella y me consigo con eso, y el médico dijo, ella no puede ir para llevar al niño para allá, para Caracas, porque lo que le van a hacer a ese niño, ese bebé no puede recibir ese rayo. Bueno, cuando me lo entregaron, hermano, fue mi hermana Luzmila para Caracas con mi esposo, le hicieron el examen y no sacaba nada. Mi hijo estaba sano. Me lo entregan, pero me lo entregaron inválido. Luego me dijeron que había que hacerle unos masajes, una cuestión. Yo busqué una masajista amiga mía, una colega, porque yo trabajaba con masajes. La busqué a ella porque yo no me atreví a hacerle eso, hermano. Eso era muy doloroso para mí hacerlo. Bueno, luego
Después que le hicieron unos cuantos masajes, yo le dije a mi esposo David, vamos a llevarlo a aquel hermano Aldona, vamos a llevarlo a la iglesia, tenemos que dar testimonio, el Señor, yo sé que ya obró y yo sé que él va a caminar. Ve, lo trajimos en silla de ruedas y con unas muletas para que cuando él se fuera a levantar a pasar a dar testimonio. Y entonces, ve, cuando el hermano Aldona sabía, porque ya mi mamá le había avisado que yo iba. Y entonces el hermano Aldona me dice, bueno, yo pasé y él nos manda a levantarnos los padres de David. Hijita, pasa, me dice, pasa, hijita. Y yo lo voy a agarrar, agarro a David y le digo a David, mi esposo, que me ayude con Davidcito. David lo agarra de un brazo y yo lo agarro del otro. Y el hermano Galdón inmediatamente, con una autoridad, me dijo, suéltenlo, así no le van a pasar, suéltenlo, quítale las muletas. Y yo, no, hermano, quítale las muletas, en el nombre de Jesucristo. Y yo lo solté, hermano. Y le dije a David, ven, ven. Y Davidcito llegó hasta ahí, hasta el altar, caminando, hermano. Ahí fue donde David caminó. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque ahí tengo mi hijo. Me dio 2 hijos hermosos, 2 nietos hermosos, hermano. Eso ocurrió hace 43 años, porque claro, no menos, porque él tenía 15 años. Eso hace 27 años, que esa es la edad que tiene Sara. Dios les bendiga y espero que este testimonio sea de mucho beneficio para mucha gente que pueden tener sus hijos hospitalizados, que pongan su fe y su confianza en el Señor. Eres el único, nuestro médico por excelencia. Dios les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje El maná que no se corrompía. Dios les bendiga, buenas tardes. Un placer saludarles nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo los bendecimos, le damos la bienvenida a este servicio. Una vez más, agradecido al Señor, dándole la gloria a Él por todas las cosas, por todo lo que nos da, por todo lo que no nos da, por el amor con el que nos trata, por guardarnos del peligro, porque vemos que el mundo está lleno, está full, mire, hoy en día está donde quiera que usted vaya, hay maldad, hay peligro, hay violencia, hay de todo. Por eso el Señor dijo algo muy importante. El Señor dijo, cuando vieran los días, como los días de Noé, o los días cuando Noé, allí será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor. Y cuando vieren los días, como los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día estamos viendo los días nuestros, no estamos, yo digo que no estamos viéndolo tanto como los días de Noé y como los días de Lot, sino peor. ¿Qué dijo el Señor cuando Noé? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Quiere decir que todas las cosas, o sea, nadie examinaba las cosas espiritualmente, sino todo lo veían carnalmente. Hoy en día es lo mismo. Se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban. Cuando los días de Lot, lo mismo. Había violencia, había homosexualidad, había lesbianismo, había prostitución. Y entonces hoy en día, usted mira a donde quiera que mire, hay eso. Hay perversión, porque para eso fue que vino el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda. Vino a pervertir las cosas buenas de Dios. Entonces hoy en día, el diablo viene en el nombre del cristianismo. ¿Qué tal? Entonces vemos cómo el enemigo se ha infiltrado, aún en iglesias, aún en sitios que supuestamente deberían estar apartados para Dios, deberían estar santificados para el Señor, pero el enemigo se infiltró allí. Y el que está llamado a captar eso, a verlo, entonces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están entretenidos con las cosas del mundo.
Por eso dice la Biblia que el Señor está a la puerta llamando. ¿Por qué causa? Porque las iglesias sacaron al Señor Jesucristo y metieron al mundo. Y déjeme decirle, no fue que lo sacaron así, no. Ellos metieron las costumbres, las tradiciones, las cosas del mundo, y donde está eso, el Señor no puede estar. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Lo sacaron. La actitud frente a la palabra, eso sacó al Señor de la iglesia. Eso sacó la palabra de la iglesia. Y entonces ahora dicen, no, nosotros tenemos la palabra, pero la tienen mezclada. Mezclada con sus tradiciones, marcada o mezcladas con sus interpretaciones humanas, con sus denominaciones, y pusieron un líder para que los dirigiera. Y el líder, que es el Espíritu Santo, que debería ser el Espíritu Santo, lo echaron a un lado, lo hicieron a un lado. Y hoy vamos a hablar por ahí más o menos va el tema del día de hoy. El Espíritu Santo siempre, todas las predicaciones deben apuntar a eso, al Espíritu Santo, a la guianza y a decirle a las personas cómo recibir el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios de estos servicios, llevar a las personas a lo correcto. Y todo el que predique el Evangelio debería hacerlo, apuntar a la persona a vivir una vida con Cristo, a vivir una vida en Cristo Jesús, no a vivir por su cuenta y a hacer lo que les provoque y a hacer lo que les causa un placer. Hoy en día vemos eso. Entonces vemos que está peor que los días de Noé, está peor que los días de Lot. Y la gente, no, pero es que hay mucho de esto, mucha violencia, muchas cosas. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando vemos estas cosas aconteciendo, el Señor dijo, cuando vean estas cosas que están aconteciendo, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, levantar vuestras cabezas no es que usted va a andar todo el día con la cabeza hacia arriba. No, es que mire las cosas del cielo, las cosas del reino de los cielos. Lo que dice Dios, la guianza de Dios. Experimente eso, no es que usted tenga un testimonio que le contaron por allá de una gente que hace mucho tiempo vivieron en el Señor, hicieron cosas, maravillas, Dios los usó. Eso está muy bien, gloria a Dios por eso, pero ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros poner por obra la palabra. Hacer que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Esa es una verdadera bendición. Una bendición no es solamente que usted reciba dinero, que usted reciba una propiedad, una cosa, algo material de Dios. Eso es parte de la bendición, pero lo principal es lo espiritual. El Señor lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, primeramente tenemos que buscar las bendiciones espirituales, y esas bendiciones espirituales son que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, en la suya y en la mía también. Porque no es que fulano está siendo bendecido de Dios. Muy bien, gloria a Dios por eso. Él alcanzó eso. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? No vamos a conformar con solamente un testimonio de una persona que lo alcanzó. No podemos vivir con esa revelación prestada, con esa experiencia ajena. No, tenemos que tener nuestra propia experiencia con Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Cada cosa que Dios nos revele en nuestras vidas, en nuestro corazón, es para que nosotros las cumplamos, es para que nosotros las hagamos, las pongamos por obra, y para que la palabra de Dios se cumpla hoy en día, así como se cumplió en el pasado, así como se cumplió en el Antiguo Testamento, así como se cumplió en el Nuevo Testamento, así como se cumplió durante las edades, y así como se cumplió
el año pasado y como se cumplió ayer, hoy mismo tiene que cumplirse también. ¿Y quién va a hacer eso? Usted y yo. No hay, no esté escurriendo el bulto, diciendo, no, ese es con fulano, no, ese es con aquel, no, ese es con aquella. No, es con usted. De una vez por todas, ríndase. Rendición es obediencia a la palabra. Ríndase en las manos del Señor para que Él pueda hacer la voluntad. Su buena voluntad, agradable y perfecta, como dice la palabra del Señor. Debemos nosotros encaminarnos, canalizar nuestra vida a eso, a cumplir cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cada palabra que sale de la boca de Dios tiene que apuntarnos a la Escritura. No puede apuntar por fuera de la Escritura. Entonces, rindámonos, humillémonos, como dice la palabra del Señor, humillados frente a la palabra de Dios. Lo estoy diciendo con mis propias palabras. Mientras lo bueno está, muchas personas se quejan que la situación está muy mala y eso. No, esto está bueno. Tenemos que ver con nuestros ojos espirituales. Para nosotros son buenas noticias. El mundo ve solamente las malas noticias, pero nosotros debemos ver, estamos llamados a ver las buenas noticias que Dios nos está dando por medio de señales, por medio de cosas. Dios primero anuncia las cosas en el cielo y después viene el cumplimiento en la tierra. Cuando Dios se dispone a hacer algo, Dios habla con lo suyo. Y si usted es uno de Él, entonces enfóquese allí, encamínese, alíñese con Él, para que Él también le hable a usted. Si usted dice, es una de las personas que dicen, no, pero a usted le habla a Dios. Por supuesto, Dios habla. Pero hay que estar muy alerta, muy pendiente, porque el enemigo también habla. Los dos pueden hablar. Y el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24, vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces van a intentar engañar a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no pueden ser engañados. Ellos tal vez en un tiempo vivieron engañados allá en el mundo, pero llegó Dios y los sacó. Si usted es uno de esos que todavía está allá metido en el mundo, en el fango, en los vicios, en las drogas, en la mentira, en una vida apartada de Dios, en una vida conformada a la religión, salga de esa condición y entre al programa de Dios. ¿Cuál es el programa de Dios? Dios tiene un plan de salvación, y ese plan de salvación está escrito en la Biblia. Todo concuerda con la Biblia. Y usted lo que tiene que, cuando vaya a leer la Biblia, ore y pídale al Señor que le revele lo que dice ahí. Ahí usted va a empezar a entender cuál es el plan de salvación de Dios. Dios tiene un plan, pero ese plan no se lo da Él a todo aquel, no. El Señor dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. En otra parte dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, quiere decir que hay cosas que están ocultas ahí en la Biblia, pero Dios se las reveló a lo suyo. Y si usted es uno de Él, usted va a recibir esa revelación, pero usted tiene que pedírsela a Dios. Dios no se la va a meter obligado. Dios no se la va a meter como los niños cuando no se quieren tomar la medicina, que hay que agarrarlo obligado y taparle la nariz y meterle la medicina en la boca hasta que se la traguen. No, Dios no hace eso. Dios espera que usted voluntariamente le pida a Él y Él le dará. No dice la Escritura, el que pide Dios se le da. Entonces, si usted le pide a Dios, cuanto más, dice otra Escritura, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que piden de Él. El Espíritu Santo
Es lo principal que una persona, un creyente, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, debe empezar a orar, pidiéndole al Señor el Espíritu Santo en su corazón. Dios le va a empezar a decir qué hacer. Porque ya entró, ya pasó, entró en la etapa de justificación, ahora va a entrar en la etapa de santificación. Dios empieza, mire, a limpiar. Esa santificación es limpieza. Y esa limpieza es por medio de la palabra de Dios. Eso no lo hace una denominación, eso no lo hace por allá, no. Ellos están conformados con el mundo, ellos están conformados con su riqueza, con sus cosas. Bueno, Dios se encargue de cada uno. Dios tenga misericordia de aquellos que están en esa condición. Pero nosotros estamos llamados a dar el ejemplo, estamos llamados a vivir la palabra de Dios. No solamente a predicarla, ni solamente a aparentar algo. No. No debemos aparentar, debemos vivir el Evangelio. Para eso fue que Dios envió el Evangelio, para que lo vivamos. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a tomar una escritura como base para el tema. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 25. Vamos a leer algunos versículos allí hasta el 33. Y si el Señor lo permite, bueno, leemos más adelante. Que el Señor nos bendiga con eso, con esa escritura, y que nos dé la revelación de esa palabra. Vamos a orar, primero a leer y después oramos. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? ¿O cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que ore donde está, y en el lugar donde está, que respalde esta oración que vamos a hacer, y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, Dios del cielo y la tierra, creador de todas las cosas. Tú creaste, Señor, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Eso dice tu palabra, Señor. Nosotros lo creemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, de nuestras vidas, cuidándonos, Señor, en todas partes a todas partes que vamos, Señor. A donde tú nos envías, tú nos respaldas. A donde nosotros vamos, Señor, vamos según la guianza tuya, Señor. A donde quiera que hablamos, Señor, es lo que tú quieres que hablemos. Manténnos allí, Señor, en esa sintonía, Señor, en ese ambiente, Padre, en ese ambiente espiritual, siempre hablando las cosas correctas, siempre haciendo las cosas correctas, yendo, Señor, a los sitios donde tú nos envías, Señor. Tú tienes tus instrumentos, Padre, tú usas a tus herramientas, Señor, que tú tienes acá en la tierra para hablarnos, Señor, para guiarnos, porque tú eres el guía, Señor. Tú lo dijiste, Señor, cuando estabas allá en Israel. Tú dijiste: yo voy a enviar el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Y en esta hora, Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, Señor, ha venido a nuestros corazones y nos está guiando, Padre, a la verdad. No es que nosotros tengamos la verdad, porque todos dicen tener la verdad. No, la verdad la tienes tú, Señor. La verdad está en tu palabra. Y si obramos, cualquiera que obre de acuerdo a tu palabra, Señor, está obrando en la verdad. Está predicando la verdad.
está hablando, haciendo, Señor, maravilla, está obrando, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos a mis hermanos, amigos que están oyendo este servicio, Padre. Súplele, Señor, si tienen alguna necesidad. Sánalo si están enfermos. Que ellos puedan dar testimonio, Padre, de tus maravillas. Abre, Señor, cuando ellos abran su corazón, Padre, abre su sentido espiritual, Padre, para que ellos capten esta palabra, para que ellos la atesoren en sus corazones y la puedan vivir, Señor. No hay ninguna otra forma, Padre. Esa es la única forma. Que tú, Señor, por medio nuestro, lo hagas, Señor. Por eso nos rendimos en tus manos. Ahora tómanos a nosotros, Señor. Toma este cuerpo vil, Señor. Toma este cuerpo, Señor, este ser que está rendido en tus manos, Señor. Y habla, Señor. Habla tu palabra, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor. Que no sea yo, que seas tú hablando, Señor. Para que pueda haber un fruto, Señor. Para que pueda haber beneficio a aquellas personas que están escuchando, Señor. Sean creyentes o no sean creyentes, Señor, llévalo a tu verdad, Señor. Que ellos puedan captar tu palabra y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, que ellos puedan aceptarte y puedan comenzar a caminar contigo, Señor. Ese es el propósito, Señor, por el cual tú nos has enviado acá. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos este servicio nuevamente en tus manos para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy, el maná que no se corrompía. Estamos hablando de un pan, un alimento espiritual, algo espiritual. Había un alimento natural que Dios lo proveyó, que las personas, los que vivían en Israel en ese tiempo, estaban allí, ellos tuvieron el beneficio de Dios de esa forma. Ellos dependían de Dios para alimentarse, porque en el desierto, ¿qué hay? En un desierto no hay vegetación, no hay cosas, no, ahí lo que hay es arena, tierra, piedra, pero Dios lo permitió así para que ellos tuvieran una total dependencia de Él. Hoy en día estamos lo mismo. En el mundo es un desierto. En el mundo no hay provecho. ¿Qué podemos nosotros aprovechar del mundo? Hay beneficios naturales. Trabajamos y nos pagan por eso y con eso nos mantenemos. Pero eso son cosas naturales. Estamos hablando de lo espiritual. Usted se pone a buscar cosas espirituales en el mundo y no hay nada de eso. El mundo está sumido en violencia, en maldad. Está, mire, metido en eso. Y usted le habla a las personas y la mayoría de personas a las que se les habla dicen, está loco. Ese es otro evangélico de esos que llaman los locos. Eso es lo que dicen ellos. Y gloria a Dios por eso. Porque si al Señor Jesús lo llamaron loco, al apóstol Pablo lo llamaron loco, a cada creyente de la palabra de Dios, a cada hombre y mujer que vivió la palabra de Dios, lo llamaron de la misma forma, locos, endemoniados. Hoy en día es lo mismo. A los que estamos buscando vivir de acuerdo a la palabra del Señor, creer toda palabra del Señor, entonces nos llaman locos, que eso no es de Dios, que ese es del diablo, que esto, bueno, estamos, por la palabra vemos que son los mismos espíritus que estaban allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del apóstol Pablo. Esos son los mismos espíritus. Porque los hombres, las personas mueren, pero los espíritus no mueren. Ese espíritu que estaba en esa persona, que burladores, que son rechazadores de la palabra, menospreciadores de la palabra, criticones. Y bueno, para ustedes contar, son los mismos espíritus, van pasando de una persona a otra. Aquel que le abra la puerta a un enemigo de eso, a un demonio de eso, ese demonio entra allí y causa estrago.
Pero nosotros estamos alertados por la palabra. El Señor Jesús nos alertó en muchas ocasiones de nosotros mirar las cosas. Debemos tener un objetivo y tenemos que tener un motivo para hacer las cosas. Estas personas, según leímos, tenían un motivo. El Señor Jesús los discernió. El Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, o sea, no hay duda. Esto es seguro, le dijo el Señor. Les voy a decir una cosa, esto es seguro. Ustedes no me andan buscando por las señales que vieron. No. Ustedes me andan buscando es por los panes que se comieron. Hoy en día es lo mismo. Hay gente que se benefician de la palabra de Dios, de los beneficios de Dios, de las maravillas de Dios, de las manifestaciones de Dios. Se benefician y cuando Dios les soluciona el problema, Dios los sana, Dios le provee para que pague sus deudas y bueno, lo que sea el problema que tenga, cuando el Señor se lo soluciona, mire, se van y no vuelven más. Después vuelven a tener problemas, vuelven otra vez y viven en eso. El enemigo los engaña y los mantiene ahí y dice: no, pero es que yo leo la Biblia y yo, mire, hasta me sé las canciones cristianas. Eso no es, eso es bueno, pero no es lo principal. Esa es una parte solamente de las cosas buenas que nosotros podemos hacer y que tienen que ver con Dios y que a Dios le agradan. Es una parte, pero no es todo. Lo principal lo estamos dejando a un lado. Lo principal, ¿qué es? Reconocer que somos pecadores. Es lo principal. Siempre pongo este ejemplo. Cuando un drogadicto va a un sitio de ese que lo reinsertan a la sociedad y le hacen un tratamiento para que dejen el vicio y las cosas. Entonces, lo primero que le dicen es: usted tiene que reconocer que usted necesita ayuda. Usted tiene que reconocer que está en problema, que se equivocó. Entonces, cuando nosotros vamos, eso es en lo natural. El problema de drogas, el problema de vicio del licor, todas esas cosas, del tabaquismo y todas esas cosas, eso ya es natural. Pero ahora en lo espiritual, hay gente que dice: no, pero es que yo no voy a la iglesia, tengo años que no voy a la iglesia, pero yo oro, y yo leo, y yo pongo música cristiana. Sí, todo eso es bueno. Si usted ora y usted lee y usted pone música cristiana, oye solamente música cristiana, pero está alejado de Dios, está por fuera. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Señor nos dice la respuesta: regresen. El Señor nos dio ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, para que usted se reconcilie con Dios. Y si usted dice: no, pero es que yo nunca he sido cristiano y yo he estado con mi vida todo el tiempo ha sido metido en el mundo, en la sinvergüenzura. Bueno, salga de ahí. Salga de ahí donde hay consecuencias y problemas. Y entre al programa de Dios donde hay beneficios, donde hay cosas buenas, hay un tesoro que Dios tiene para usted. Eso es la palabra. La palabra, el Señor dijo: trabajen por las cosas, lo acabamos de leer. No trabajen por la comida que perece. Trabajen, no por la comida que perece. Es necesario en lo natural trabajar por la comida. Pero lo principal donde tenemos que enfocarnos es, dijo el Señor, nos dio la respuesta: sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios. El Señor en otra escritura, es Mateo capítulo 6 o 7. El Señor dijo: un hombre, un hombre, sí, vamos a poner un hombre, construyó su casa sobre la arena. El Señor dijo: ese lo voy a catalogar. Estoy diciendo con mis propias palabras.
como un hombre insensato, porque construyó su casa. Cuando estamos hablando de casa, estamos hablando de la vida espiritual de la persona. La construyó, su vida espiritual, sobre la arena. La casa que construyó, la construyó sobre la arena, en un lugar inestable. La arena es inestable, eso se puede mover. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se va a derrumbar, se va a caer. El Señor dijo, vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron lluvia. Vamos a decirlo en el orden que es. Vinieron lluvia, vinieron vientos y vinieron ríos. O vinieron ríos y vientos. Entonces, dieron ímpetu contra la casa y la casa se desplomó, se cayó. Entonces, en lo espiritual, la persona construye su vida espiritual en la religión, en la denominación, en la guianza de un líder humano. Y ese líder humano, ¿a dónde lo apunta? A mezclar la palabra, a adoptar cosas del mundo y traerlos a la iglesia y ponerlos por obra y decir que eso fue Dios. Entonces, no. Si vamos a hacer algo para Dios, tiene que ser en la voluntad de Dios. Que sea verdad Dios hablando. Porque Dios no está muerto. Dios está vivo. Pero la gente quiere hacer lo que Dios les provoca. Ellos se quieren parecer a las otras iglesias. Y tienen una competencia con las otras iglesias. A ver quién tiene más miembros, a ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más gente con dinero y cuántos carros lujosos hay afuera del tabernáculo, de la iglesia. No, Dios no toma en cuenta eso porque eso se lo va a comer la candela. Eso va a perecer. Pero lo que no va a perecer es la palabra de Dios. El Señor lo dijo. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si usted vive de acuerdo a la palabra, Dios, por medio de la palabra, lo va a limpiar y le va a dar el Espíritu Santo, el sello de garantía, el sello de aprobación de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, usted escoge, porque Dios nos dio libre albedrío para que nosotros escojamos qué lado tomar. El Señor nos apuntó, habló sobre dos caminos, uno amplio, que trae muchos placeres del mundo, pero uno angostico, donde no hay placeres, donde todo es... nosotros vamos a tener problemas y dificultades y enfermedades y cosas, pero vamos a estar con el Señor. Tenemos un punto o un lugar de donde agarrarnos, que es de la mano del Señor. Y tal vez usted tropiece porque el enemigo le va a tirar basura en el camino, pero no se va a caer. El Señor lo va a sostener. Pero en el camino amplio, el Señor no lo va a sostener. Ahí va a llevar es bien duro. Y hay muchas personas que han testificado de eso, que han empezado a caminar con el Señor, después se descaminan y se van al mundo, y cuando llevan bien duro, entonces regresan. Y dicen, mire, yo más bien no me hubiera ido, porque llevé bien duro. Ah, bueno, tenía que tener su experiencia. Pero si Dios nos llamó por las buenas, ¿por qué no obedecer por las buenas? El mismo Señor lo dijo, creo que es en el libro del profeta Amós. Yo iré y volveré a mi lugar. ¿Por qué causa? Porque el Señor a cada día, a cada momento nos está llamando, y las personas no quieren acceder, no quieren obedecer. Les dijo, yo iré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado, hasta que se humillen, podríamos decir. Porque cuando una persona reconoce que pecó, se está humillando, está reconociendo que se equivocó, está reconociendo que necesita la ayuda de Dios, se está humillando en la presencia del Señor. Entonces el Señor dijo, en la angustia me buscaréis. En la angustia es cuando empieza a llevar palo del mundo, del diablo, cuando empieza a llevar bien duro y empieza a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ahí es donde va a empezar a buscar al Señor. Y el Señor va a estar con los brazos siempre abiertos, pero va a sufrir las consecuencias de su desobediencia.
Lo hemos visto muchas veces. Y Dios quiera que usted no esté en ese lugar. Y si lo está, bueno, salga de ahí rápido. En desobediencia a Dios, buscando las cosas del mundo. La palabra dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nadie quiere ser enemigo de Dios, porque la mano de Dios pesa. La mano de Dios no está toñequeando a nadie. La mano de Dios no está alcahueteando a personas. No, no. Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces, aquel hijo de él que anda en el mundo, que anda de desobediencia, ese va a llevar bien duro. Lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, Dios quiera que usted no esté en ese lugar, que usted esté en obediencia completa a la palabra. Entonces, siguió diciendo el Señor, hablando de la comida eterna que permanece, dijo, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, él mismo, el Señor Jesucristo, Él es el Hijo del Hombre. El hijo de Adán, que Adán tenía que tener con Eva, ese era Jesús. Nacido por medio de la palabra. Así nació el Señor Jesús. Usted lea el libro de Lucas capítulo 1 a partir del versículo 26. El Señor Jesús nació por medio de la palabra. El ángel Gabriel dijo la palabra, María la aceptó y concibió al Señor Jesús. Y lo parió. Dios se hizo carne. Dios participó de lo mismo. Cuando el hombre participó de carne y sangre, Dios participó de lo mismo. Entonces, era Dios hecho carne. Entonces, ¿quién es el que le va a dar la vida eterna? Dios mismo. La vida eterna. Esa es la comida por la que usted tiene que trabajar. Entonces, si Dios lo está llamando a usted para que le trabaje, obedezca. No, pero no busque excusa. Dios, si usted se encarga del negocio de Dios, Dios se va a encargar de su negocio. Si usted se encarga del trabajo que Dios lo va a poner a hacer, hágalo perfectamente. Perfecto, esfuércese de todo lo que usted pueda, pero hágalo lo más perfecto que usted pueda. Hágalo perfecto como Dios quiere que usted lo haga, porque Dios es perfecto. Y Dios se va a encargar de lo suyo. No se preocupe porque esto y aquello. No busque excusa. Y dice la palabra, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se fija? Entonces Dios lo está llamando a usted. Es para que usted ponga en práctica las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Bueno, aquí está. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. El Señor es claro. El Señor no deja enredado a nadie. Dios es un Dios de claridad. Dios es un Dios perfecto. Y Él no va a dejar a alguien enredado con preguntas, no. Solamente que usted tiene que ponerse en las manos de Él para que Él le revele a usted la palabra. Usted no va a interpretar la palabra, no. Es un pecado interpretar la palabra. No intente hacerlo. Así haya mucha gente que están predicando y enseñando eso, que debemos interpretar la palabra. No debemos hacerlo. Eso es mentira. Eso es del diablo. La palabra la interpreta el mismo Dios. ¿Cómo la interpreta? Poniéndola por obra. ¿A través de quién? A través suyo y a través mío. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el tiempo aquel era el Señor Jesús, Él envió a Jesús. Pero ese Jesús murió en la cruz, lo sepultaron, resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Ese es el que Dios ha enviado en este tiempo. Mucha gente dice, no, pero es que eso era allá los apóstoles, los 120 que recibieron los 12 y los 120 que recibieron el Espíritu Santo allí. Está equivocado. Porque Dios sigue dando el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él. Y a aquellos que llegan a la condición espiritual que Dios necesita que lleguemos. Si usted se conforma y se estanca, Dios no puede hacer nada por usted.
Pero si usted dice, Señor, yo estoy estancado, usted reconoce y reconoce que está estancado y reconoce que necesita la ayuda, Dios le da la ayuda y lo saca de ese estancamiento, de ese atolladero donde cayó, de esa cuneta. Porque en lo natural vemos en una carretera por ahí de tierra que hay barro y mientras las personas se mantengan en el centro, bueno, el carro rueda, pero cuando caen en la cuneta se necesita otro carro, una grúa para sacarlo de ahí. Así es en la vida espiritual las personas. Después que caen en la cuneta, necesitan la ayuda de Dios. Necesitan esa grúa, a Dios. No puede venir, nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer. Orar por aquella persona y tenderle la mano para ayudarlo. Espiritualmente, que sea Dios el que lo saque, pero Dios lo usa a usted, Dios me usa a mí, Dios puede usar a cualquier persona, pero si aquella persona se quiere quedar en la cuneta, lamentablemente tenemos que dejarlo ahí y nosotros continuamos. ¿Por qué? Porque Dios no es alcahuete. Dios no le va a aguantar sus cosas, no. Hay muchas personas que quieren que Dios se adapte a su vida. No, a mí me tienen que aceptar como yo soy. ¿Quién dijo eso? Porque ven las cosas naturalmente, que creen que es en la iglesia, que le ponen una ley y que se la quieren aplicar a uno. No, no, eso no es así. Es la guianza del Espíritu Santo, Dios poniendo orden en su casa. Porque Dios pone orden en su casa. Cuando el Señor Jesús vio que había un desorden en el templo, puso orden. Léalo en el libro de Marcos, capítulo 11, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, léalo ahí. Entonces, Dios pone orden en su iglesia. Pero las personas no quieren adaptar su vida conformada, su vida malcriada. Ellos quieren que Dios se adapte como ellos son, que Dios los acepte así como son, que Dios acepte que si están contrariando la palabra, que no importa, que los acepte así. Dios los acepta así, pero tienen que empezar a obedecer a Dios. Venga, hijo, venga. Pero ahora aquí para entrar en mi techo, usted va a tener que hacer lo que yo digo. Si no, no va a poder entrar. El Señor es así de claro. El Señor no fue que dijo, bueno, los que venden ovejos, los que venden los corderos, bueno, esos se pueden quedar. Pero los que venden las palomas y los que venden bueyes, no, esos no. No, el Señor corrió a todo el mundo. Esta es mi casa de oración, dijo el Señor. Ustedes la convirtieron en un mercado. Y entonces el Señor es claro. Y el Señor lo que quiere es que usted empiece a obrar las obras de Dios. Y que cuando Dios le diga qué hacer, usted diga amén. Estamos llamados a adaptar nuestra vida conformista, nuestra vida sin vergüenza, nuestra vida, estamos conformados al mundo, a adaptar esa vida a lo que Dios diga. Estamos llamados a eso. No que vamos a querer que Dios se adapte como nosotros somos, no. Y hoy en día hay sitios donde hacen eso. No, venga, no importa, no se preocupe. Y no, ¿cuánto se bebe usted? No, yo me bebo media caja. No, bébase 10 nada más, o 5. Vaya bebiéndose así poquito. No. El Señor cuando hace una obra la hace de una vez completa. Dios al alcohólico lo sana del alcoholismo. Al drogadicto lo sana de la droga. De una vez. Es que va a estar. ¿Y cuánto se fuma usted? No, bueno, yo me los fines de semana. Bueno, nada más el sábado, ¿sabe? No. El Señor dice no. Que a lo malo le digamos malo. Y a lo bueno le digamos bueno. Hay de aquel, dice la palabra del Señor, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hay de aquel. Entonces, esas son enseñanzas para nosotros, para que nosotros aprendamos a caminar donde es. Ajá. Entonces vamos al punto. El Señor le dice la palabra, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Entonces ellos se escudaron.
Es que, no, nosotros tenemos la ley. Nosotros, bueno, nuestros padres comieron el maná allá en el desierto. Ellos eran descendientes de los hijos de Israel en la carne. Como está escrito, pan del cielo les va a comer. O sea, ellos se estaban guiando por lo que estaba escrito y estaba bien. Pero ahora estaba la palabra hecha carne manifestándose en medio de ellos y no la vieron. Entonces, el maná que no se corrompía, estamos hablando de eso. Ese maná que no se corrompía. En el libro de Éxodo, el capítulo 16, nos habla sobre ese maná, sobre ese alimento que Dios dio. ¿Cuál era ese maná? Es la pregunta. Hay una pregunta, o tal vez usted se la ha hecho, y ha escuchado hablar del maná, del pan del cielo, pero ¿cuál era ese maná? Entonces la palabra nos dice, cuando el rocío, es el Éxodo capítulo 16, versículo 14, cuando el rocío cesó de descender en la mañana, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso es lo que quiere decir la palabra maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Yo nunca habían visto eso. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. En otra escritura dice que ellos la molían, la amasaban y hacían panes. Cada quien se lo podía comer como yo quisiera. Los otros lo tostaban y se lo comían así. Bueno. Entonces, ¿cuál era ese maná? Esa que envió Dios. En la mañana, todos los días había, así sobre la faz del desierto, conseguían esa semillita, lo que hacían era recoger. Y durante 40 años comieron eso. Ellos tenían una total dependencia de Dios para que los alimentara. Nosotros hoy en día tenemos una total dependencia de Dios. Estamos llamados a eso, que usted tenga una total dependencia de Dios para que Dios lo alimente. Y estamos hablándole del alimento espiritual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor Jesús. Entonces, ese alimento, Jesucristo, el Espíritu Santo, solamente Dios nos lo puede dar. Yo no le puedo decir a usted, en lo natural, tome, agarre y reciba el Espíritu Santo. No. Al menos que Dios me diga que lo haga. Y ya ese sería Dios haciéndolo. Pero yo por mi cuenta no puedo darle el Espíritu Santo a usted. Eso tiene que hacerlo Dios. Dios me puede usar a mí para dárselo. Dios puede usar a cualquier otra persona para dárselo. Pero en lo natural no podemos. Entonces, ese era ese maná. ¿Y dónde está ese maná hoy? Se lo acabo de decir. Ese maná lo acabamos de leer en el libro de Juan, capítulo 6. ¿Dónde está ese maná hoy? El Señor dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, dijeron ellos, los israelitas que estaban allí. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, hoy, ¿quién es el que nos puede dar ese pan del cielo, ese alimento espiritual? La revelación de la palabra es solamente Dios. Usted no, así usted busque por donde busque, Dios es el único que puede darle eso. Usted no esté buscando por allá, no esté buscando por allá, no. El Señor dijo que cuando le digan, aquí está, no les creáis. Que es por allá, no le creáis. Es en la palabra, es en la obediencia completa a la palabra que usted puede recibir eso. Ese alimento espiritual, esa comida que allá no se corrompía. Usted sigue leyendo la escritura de Éxodo 16 y más adelante el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahí habla sobre eso. Entonces,
¿Dónde está ese maná hoy? La Escritura nos dice en esa misma Escritura de Éxodo capítulo 16, el verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dios dijo: recojan lo que se van a comer en ese día, que yo mañana les vuelvo a dar. No vayan a recoger de más porque se va a dañar, va a agarrar gusano. Pues hubieron unos que no creyeron y agarraron de más. ¿Qué hicieron con eso? Le dijeron a Dios mentiroso, con sus hechos. Le dijeron a Dios mentiroso. Ellos recogieron por si acaso, no sé, que mañana no caiga. No, Dios dijo que sí iba a caer. Y cuando Dios dice algo, eso se cumple. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que ellos recogieron de más se les llenó de gusano. Y Dios volvió a dar pan del cielo. Todos los días, a excepción del viernes, que Dios permitía que recogieran el doble para que el sábado no estuvieran trabajando, porque era el día de reposo, tipificando también a nuestro Señor Jesucristo con eso, con ese día, porque el Señor dijo: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Usted quiere cumplir el sábado? ¿Usted quiere respetar el sábado? Respete a Jesucristo. Cumpla la palabra de Dios. No cumpla solamente lo que le conviene. No cumpla la mitad de la Biblia. Hay unos que cumplen el Antiguo Testamento y no creen el Nuevo Testamento. Otros que cumplen el Nuevo Testamento, pero no creen el Antiguo Testamento. No, eso era antes y eso pasó. No. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Usted no está diciendo que eso ya pasó, porque estaría diciendo los días de los milagros pasaron. Estaría diciendo Dios es mentiroso, Dios no tiene razón, Dios se equivocó. Hay muchas personas que dicen eso. Entonces, ¿qué dijo Dios? Obedezcan. En el verso 33 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces, ¿qué hizo Aarón? El sumo sacerdote Aarón tomó una vasija de oro y recogió maná y lo metió ahí y lo puso en el arca del pacto, en la presencia de Dios. Y ese maná nunca agarró gusano. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no hay corrupción, nada se corrompe. Es un tipo de nosotros. Si usted se mete en la profundidad con Dios, en la presencia de Dios, si busca su rostro, como dice la palabra, como él le dijo a aquel guerrero Josué, que le dijo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, se fija, tiene que orar, pero también hay que buscar su rostro. Convertirse de los malos caminos. ¿Cuál es ese? El camino de la religiosidad. Usted tiene que convertirse de ese camino, desechar eso y empezar a caminar en Dios. Empezar a caminar en la obediencia completa a la palabra, no lo que le diga la religión. Usted tiene que salir hay mucha gente que dice: no, pero es que yo no hago mal, yo no tengo vicio, yo esto y aquello, no se justifican. Pero delante de Dios nadie puede justificarse. La palabra misma nos dice que nadie puede redimir a nadie. Nosotros no podemos redimirnos nosotros mismos, justificarnos nosotros mismos, no. Nosotros necesitamos a Dios que lo haga. Y si usted dice: no, pues es que yo mismo, yo tengo muchos dicen, yo tengo fuerza de voluntad, y yo dejé el vicio, yo dejé esto, en cualquier momento vuelve a caer, porque ese demonio está ahí, pero está camuflajeado, está disfrazado. Eso es lo que hace el diablo. El diablo engaña a las personas, pero cuando los engaña, cuando se alejan de Dios. Entonces, este maná natural en la presencia de Dios no se dañaba.
Entonces, si usted se mantiene en la presencia del Espíritu Santo, o sea, su vida enfocada en eso, usted, el ambiente espiritual donde usted está, lo mantiene todo el tiempo en eso, en las cosas espirituales, usted va a poder captar al enemigo cuando venga a tratar de engañarlo. Por eso el Señor Jesús dijo, engañaría si fuera posible aún a los escogidos, pero no, cuando ese escogido está en la presencia de Dios, el enemigo no puede hacer nada. El diablo no puede hacer nada contra ese creyente, contra ese cristiano. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay corrupción. El gusano le caía al maná cuando estaba por allá en las carpas, en las tiendas de los israelitas. Ahí agarraba gusano. Pero en la presencia de Dios no agarraba gusano. Y eso duró generaciones ahí. En la presencia de Dios, en donde estaba la presencia de Dios, que era en la chequina, en el lugar santísimo, ahí estaba ese maná. Estaba Dios todo el tiempo allí, ahí no había gusano, ahí no se dañaba. Entonces, ¿dónde está ese maná hoy? Allí, en la presencia de Dios. Estamos llamados nosotros a mantenernos ahí, porque a nosotros nos corrompe, si nos apartamos de la presencia de Dios, eso nos corrompe, eso nos va a dañar, eso nos va a traer consecuencias. Pero si nos mantenemos ahí al lado del Señor, con Él, en Él, y eso lo dijo el Señor Jesús. El Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedí todo lo que quieras y os será hecho. O sea, estar en Él y las palabras de Él estén en nosotros es estar en su presencia. Es que nosotros no nos alejemos de Él, pero ni un momentico, ni un segundo. Porque eso es lo que está esperando el enemigo para entrar a hacer daño. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas que se apartan un poquitico, pero entonces después empiezan a experimentar las consecuencias. Y la persona dice, no, pero es que yo sigo yendo a los cultos y yo sigo escuchando la palabra y yo esto y yo aquello. No. Si el Señor dice, no te alejes porque vas a tener consecuencias, no se aleje porque vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos mantengamos todo el tiempo allí. Entonces viene otra pregunta. ¿Cómo lo identifico? Hablando del maná. En el día de hoy, ¿cómo identifico yo el maná en el día de hoy? Allá se identificaba el maná, lo podían identificar porque la escritura nos los identificaba. La palabra dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, o sea, pequeña, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y el verso 31 nos da más información de cómo identificar. Allá lo identificaban así. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco. Y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces, ¿dónde está eso hoy? Es lo mismo. Es como semillas de cilantro. El culantro que dice acá es el mismo cilantro, pero ese culantro es el que nosotros llamamos cilantro de monte, que es una hoja alargadita. Entonces, yo investigando sobre la semilla de ese cilantro de monte, que llamamos nosotros, eso obtiene muchos beneficios a la persona que consume eso. Dice los investigadores, es antioxidante, contiene antioxidantes, promueve la digestión, o sea, fortalece el estómago. Mire todos los beneficios, y eso se parecía a eso, tal vez eso tenía eso también, porque ellos no comían más nada, ellos comían era maná solamente. Por supuesto, ese maná debe haber sido un superalimento. ¿Por qué? Porque les daba las vitaminas que necesitaban. Hierro, fósforo, zinc, todas esas cosas, todo eso
elementos y vitaminas que necesita el cuerpo, calcio, fósforo, todas esas cosas, eso iba ahí. Era como un vitamínico, un multivitamínico, imagínense, que Dios le daba, algo bueno. Y no solamente fortalece el estómago, dice, es antibacteriano, es nutritivo, disminuye los niveles de glucosa en la sangre. O sea, que además de alimentarlo, los mantenía sanos. No dice la palabra que en Israel durante esos 40 años nadie se enfermó. Nadie, ni uno se enfermó. Ni la ropa se les desgastó en esos 40 años. Ni las sandalias. Ese era el calzado que usaban. Cuando ese tiempo no usaban botas y eso. No. Usaban era sandalias. Esas sandalias le crecían con los pies. La ropa le crecía con el cuerpo. Algo sobrenatural. Y eso es lo que hace Dios. Dios es sobrenatural. Dios los alimentó con un alimento sobrenatural que no solamente les alimentaba el cuerpo, sino que los mantenía sanos. Dios se encargó de todo. Allí en Israel no habían costureras, no habían zapateros, no habían doctores con medicina para darle a la gente. No, no. Dios incluyó todo eso en ese maná. Y viene a mi mente en este momento cuando el Señor le dio al profeta Elías 2 tortas, dice la Biblia. 2 tortas, por todo fueron 4, porque le dio 2 tortas y él se las comió y se volvió a dormir. Y lo volvió a llamar un ángel y le dijo, come, porque gran camino te resta. El profeta Elías caminó 40 días y 40 noches con esas 4 arepas. Vamos a llamarlo así, arepas, porque eso es lo que comemos aquí en Venezuela. Con esas 4 tortas, como dice la Biblia, caminó 40 días. ¿Qué alimento era ese? ¿Qué tenían esas arepas? Por supuesto, esa la debe haber hecho el Señor con ese mismo maná, porque tenía todas las vitaminas, porque tenía todas las medicinas que necesita el cuerpo, todos los nutrientes que necesita un cuerpo. Nosotros hoy en día tenemos que ir a la farmacia y comprar el hierro, y comprar el calcio, y comprar la vitamina C, y comprar la vitamina B. Eso se hace hoy en día. Pero ahí el Señor, si usted depende de Dios, Dios le va a dar todo eso, así sea en una arepa. Dios lo pone allí. ¿Cómo lo hace Dios? Eso no es asunto suyo. Eso no es problema suyo como Dios lo hace. El problema suyo es creerlo que Dios lo hace. Y si Dios le dice a usted, si usted está enfermo, y Dios le dice a usted, tómate un vaso de agua todos los días en la mañana, que con eso va a ser sano, hágalo. Si Dios le dice a usted, te vas a comer todos los días a mediodía, te vas a comer un cambur. Dios pone en ese cambur. ¿Qué le cuesta a Dios poner en ese cambur? Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. Poner en esa fruta todo lo que usted necesita para ser sano. No se ponga a abrirlo y a investigar a ver qué tiene adentro. No, 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 no. Cómaselo y obedezca a Dios. Eso es lo que hace Dios. Mucha gente dice que Dios hace cosas extrañas. No, lo que hacemos cosas extrañas somos nosotros. Dios hace todo perfecto. Dios hizo, en el principio, allá en el huerto del Edén, hizo las hierbas para que los animales comieran. Ahí comían el buey, el cordero, los conejos, comía el tigre, el leopardo, el león, todos comían esa hierba del campo. En el principio, cuando no había pecado todavía. Y él dijo, la hierba del campo será para que los animales coman. Eso está en Génesis capítulo 2. Y los hombres van a comer de las frutas de los árboles. El hombre no andaba buscando por ahí una gallina para matarla y comérsela. No, ahí no había eso.
Ahí los árboles le daban todo lo que necesitaba el hombre en su cuerpo. Y a los animales, lo que necesitan en su cuerpo, Dios se los daba en las hierbas. El león no andaba cazando por allá al burro para comérselo, no. Ni el tigre andaba cazando por allá un chivo para comérselo, tampoco. Ellos comían hierba. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso es la verdad. Solamente usted tiene que creerlo. Cualquier persona se pone a darle vuelta a aquello y dice, no, pero es que eso es imposible por esto, y empieza a sacar cosas. Esto es para creyentes. Esto no dijo el Señor que Dios escondió esas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, si usted está buscándole la vuelta al asunto, investigando a ver cómo fue que hizo Dios, eso no es asunto nuestro. El asunto nuestro es creerlo, que Dios lo dijo y Dios lo hizo, y que Dios lo sigue haciendo hoy, porque ese maná que no se corrompía, ese mismo maná está hoy presente. ¿Cómo lo identifica usted? Allá tenía todos esos beneficios, allá tenía beneficios alimenticios y tenía beneficios curativos. Hoy en día es lo mismo. La palabra de Dios, por medio de la palabra, lo puede sanar a usted si usted lo cree. Dios por medio de la palabra lo puede alimentar si usted lo cree. Usted solamente tiene que creerlo. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Usted no tiene que estar haciendo pactos con hombres, y siembras y cosas que inventaron hoy en día. No, usted no necesita hacer eso. Usted necesita creer la palabra del Señor y ponerla por obra. Entonces, ahí es donde está lo que ellos se preguntaron. Ellos le dijeron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque usted tiene que recibir la información y ponerla en práctica. Dios le ha dicho hoy qué es lo que tiene que hacer, póngalo en práctica. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Él envió hoy al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se está manifestando, pero muchos no le creen a Dios. Dicen, no, eso no es de Dios, ese es del diablo. Cuidado, porque Dios puede tomar eso como una blasfemia al Espíritu Santo. Y el que blasfema contra el Espíritu Santo ya cruzó la línea, no tiene regreso. Entonces, si usted está pensando algo, no lo suelte. Y los que ya lo dijeron, bueno, Dios tenga misericordia, pero Dios es justicia. Dios es justo. Dios cuando dice algo lo cumple. En el huerto del Edén, cuando Él les dijo a Eva y Adán y Eva les dijo, no vayan a comer de esto, porque si comen se mueren. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que cumplir su palabra. Empezó la vejez, empezó la corrupción, y Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén, porque ellos no podían quedarse ahí en el huerto, porque si se quedaban podían comer del árbol de la vida. Y entonces iban a ser pecadores eternos, imagínense. Si comían del árbol de la vida, eso era eternidad. Entonces el árbol de la vida, ¿quién es? Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Él es el maná. Él es ese mismo maná que no se corrompía. ¿Dónde está ese maná hoy? Dice una de las preguntas. Ese maná hoy está presente. Es el Espíritu Santo. Pero usted tiene que identificarlo. Que creáis en el que Dios ha enviado. Allá el Señor envió a Jesús, al Señor Jesús, para que obrara las obras de Dios, para que hiciera las obras de Dios. Pero hoy Dios ha enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha entrado en un ejército. Y ese ejército está obedeciendo la palabra del Señor. Ese ejército está oyendo la voz de Dios, está viendo a Dios obrando y está poniendo la palabra por obra. Está ejecutando la palabra. Ese ejército cree lo que Dios le dice y lo hace. Lo pone en práctica. Como ellos preguntaron, ¿qué hacemos para poner en práctica eso? Bueno, hagan esto. Entonces hoy es lo mismo. Si usted se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer, que poner en práctica? ¿Cómo hago para poner en práctica la palabra de Dios? Crear el Espíritu Santo.
Pero entonces, ¿cómo una persona va a creer en el Espíritu Santo si no lo oye? ¿Y por qué no lo oye? Porque le está llevando la contraria a la voluntad de Dios. Dios se está manifestando en su pueblo, en sus hijos, y la persona lo que hace es señalar, lo que hace es criticar, lo que hace es hablar mal de eso. No está creyendo la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No tiene los beneficios de Dios, no puede comer del maná. Está por fuera. Está fuera de la familia de Dios, está fuera de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se lo comen los gusanos. Igualito, se lo comen los gusanos. Pasa lo mismo que allá. Entonces nosotros, si nosotros somos el maná y tenemos que estar en la presencia de Dios para que no nos corrompamos, así como pasó en el pasado, como pasó allá en el libro de Éxodo, que ellos tenían que ponerlo en la presencia de Dios para que no se corrompiera. Pero lo hicieron y no se corrompió. Entonces hoy en día nosotros tenemos la palabra que nos instruye a eso. ¿Y cómo lo vamos a identificar? El Señor Jesús dijo, Jesús le dijo, de cierto os digo, porque, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Porque ellos estaban pensando que era un pan natural que le iba a dar, maná. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Así como vamos a identificar hoy. Cuando es Jesucristo, en usted va a haber vida. En usted se va a manifestar la palabra. Pero si la palabra no se está manifestando en usted, sino que usted está llevándole la contraria, ahí no está Jesús. Ahí no está Jesucristo. El Señor mismo dijo en una ocasión, hablando de los hijos de Dios, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos. ¿Y usted qué fruto está dando? ¿Está llevándole la contraria a Dios? ¿Está haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dice? ¿Está como contrariando a Dios y diciendo que ese no es Dios? Cuidado. Si lo está haciendo, bueno, arrepiéntase y retome el camino. Si quizás Dios, como le dijo el apóstol Pedro a aquel hombre, a Simón el mago, si quizás Dios te perdone. Pero cuando una persona se enfoca, se enfrasca en eso, porque se ponen a escuchar cosas contrarias, se dejan meter basura. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Mucha gente se han encargado de meterle basura en el corazón a la gente, en la mente y en el corazón. Y esa gente cree en eso. Pero no se ocupan en llevarlo a la palabra. Vamos a llevarlo a la palabra, a ver qué dice la palabra. ¿Es de verdad alimento espiritual o es algo que es contrario a la palabra? Si usted ve que algo es contrario a la palabra, bueno, deseche eso. Pero si usted ve que algo concuerda con la palabra y que Dios se está manifestando y que Dios está confirmando su palabra allí, entonces eso es Dios. ¿Qué otra confirmación está esperando usted? Entonces, si usted está haciendo las cosas al contrario, ocúpese en lo verdadero. No importa lo que digan los demás. En el tiempo del Señor Jesús, la mayoría le llevaba la contraria al Señor. Pero el Señor no se detuvo por eso. El Señor siguió su plan. El Señor sabía para qué había venido y siguió en el plan de Dios. Haga usted lo mismo. No importa lo que digan los demás. Usted enfóquese en recibir la confirmación de Dios, en escuchar la palabra del Señor, pero llevándole la contraria a la palabra no lo va a hacer. Tiene que creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que creer en el que Él ha enviado. Y el que Él ha enviado en este tiempo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está usando hombres, a los desechados del mundo, a los que no sirven para nada, a esos son los que está usando. ¿Por qué? Porque los que dicen que sirven no se quieren rendir en las manos de Dios.
Y cuando se equivocan dicen, yo no puedo decir que me equivoqué, porque después ¿dónde va a quedar mi estatus eclesiástico, toda mi experiencia y todo eso no se va a caer, que se caiga. No le importe eso. Mientras tenga tiempo, arrepiéntase y empiece a caminar correctamente. Hemos llegado al final y Dios quiera que usted haya captado la palabra, que usted haya, esta palabra le haya dado hambre para que usted empiece a comer de ese maná, de ese alimento espiritual que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por alimentarnos, Señor, en este día. Tú cumples tu palabra, Señor. Tu palabra se repite hoy, Señor, porque tú alimentaste, Padre, a tus hijos allá en el desierto con ese alimento espiritual, Señor, que no solamente los alimentaba, sino que los mantenía sanos. Hoy en día estás haciendo lo mismo, Señor. Tú nos mantienes sanos, Señor. Tú nos alimentas, Señor, con ese alimento espiritual que eres tú mismo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra se ha cumplido en nosotros. Gracias por estas bendiciones, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestros hermanos, nuestros amigos que están escuchando este servicio, Padre, que ellos se puedan rendir, que ellos también puedan reconocer si se equivocaron y regresen, Señor, a la senda correcta, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos una vez más y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor. Preste la atención, medite la palabra del Señor y póngala por obra. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.